¿Acaso es posible que una leyenda viviente pase sus días cubierta de grasa, a lomos de una moto que parece a punto de desintegrarse? Claro que sí, pero casi nunca nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Es que esto es una broma, soltó la joven oficial, con una sonrisita burlona pintada en la cara mientras se bajaba del patrullero. James Harris, con sus 82 años a cuestas, ni se inmutó sobre su motocicleta. Las manos, arrugadas pero firmes como raíces, aferraban el manillar. La mirada, serena, perdida en ese horizonte que solo él parecía ver. Los dos policías se lanzaron una de esas miradas cargadas de impaciencia. Su licencia y los papeles de la moto. Y bájese de ese cacharro ahora mismo, señor, ordenó ella, la voz dura como el metal. Llevaba unas gafas de sol de espejo, y una mano ya acariciaba el arma en su funda, por si acaso. Lo que ni en sus sueños más locos imaginaban era que en cuestión de minutos, 50 soldados en 12 Umbes, con un capitán al frente, irrumpirían en escena preguntando quién diablos se había atrevido a detener a James Harris. James se levanta cada día a las 5 de la mañana. Lo lleva haciendo más de 40 años, un reloj humano al que la disciplina militar jamás se le fue del cuerpo. Su pequeña granja está a unas 10 millas del pueblo. Justo ayer, su tractor John Deere de 1978 decidió rendirse. Pero James sabe exactamente qué pieza ha fallado, más allá del sistema hidráulico. 42 años metido entre motores le enseñaron a dialogar con cada tornillo, a entender el lenguaje de cada engranaje. En su garaje, viejo y oxidado como un barco olvidado, duerme una Harley Davidson Chevrolet de los años 70. Cuando la arranca, el motor no ruge, desata una tormenta. Le da igual la apariencia, el óxido, las cicatrices del metal. La moto funciona. Lo lleva a donde necesita ir. Y con eso, para él, es más que suficiente. Con 82 años, conduce con una precisión que ya quisieran muchos de 20. Sus reflejos, afilados por décadas de entrenamiento militar, siguen intactos. Siempre alerta, siempre consciente de cada movimiento a su alrededor. Una conciencia situacional que se le pegó a la piel y nunca se fue. Pero claro, nadie ve eso. Solo ven a un viejo en una moto vieja. Qué ironía tan cruel tiene la vida. Los que más tienen que enseñar a menudo parecen los que no tienen nada que decir. El semáforo se clavó en rojo justo a la entrada del pueblo. Harris detuvo su Harley junto a la gasolinera de siempre. El motor seguía roncando, un latido grave y profundo que hacía vibrar los cristales de las tiendas. Pero ese rugido de 1970 se ahogó en un silencio tenso en cuanto vio las luces de la patrulla parpadear en su retrovisor. La oficial Ava Johnson, 28 años, 3 de ellos patrullando, se acercó con esa confianza que da el uniforme. Esto es de chiste, se dijo al bajar del coche. Señor, apague esa chatarra de una vez. Harris no movió un músculo. Seguía ahí sentado, las manos en el manillar, los ojos fijos en la nada. La licencia y los papeles ahora, repitió Johnson, subiendo el tono, la mano peligrosamente cerca de su pistola. Él le entregó los documentos sin prisa, perfectamente ordenados en una cartera de cuero marrón, gastada por el tiempo. Johnson miró la licencia con puro recelo. 82 años. ¿No cree que está un poco mayor para estas cosas? Su compañero, David López, se acercó con una sonrisilla. Paseó la vista por la moto. Joder, esta Harley es más vieja que mi padre. Mira cuánto óxido. Manos sobre la moto, señor. Pies separados, ordenó Johnson. El registro era innecesario, una pequeña humillación gratuita. Y ambos lo sabían. Un corrillo de curiosos empezó a formarse. Los murmullos llenaron el aire. ¿Dónde vive, señor Harris? En una granja, saliendo por la 340. ¿Vive solo? Solo. Johnson y López cruzaron una mirada que lo decía todo, otro viejo perdido. ¿Tiene familia? ¿Alguien que se ocupe de usted? Llevo 82 años cuidándome solo. Sí, pero es peligroso que ande en esa moto a su edad. Podría provocar un accidente. Harris guardó silencio. Su mirada seguía clavada en el horizonte, impasible. Le estoy hablando. Lo sé. Le escucho. Entonces conteste. ¿No le parece irresponsable? López se acercó a Johnson.
Creo que también está medio sordo, le susurró. Johnson levantó la voz. Señor Harris, ¿me oye? La multitud crecía y con ella los comentarios. Pobre hombre. No tienen nada mejor que hacer. El mundo, como siempre, dividido entre la compasión y el juicio rápido. Harris cerró los ojos un instante. Había estado en situaciones peores, en lugares mucho más peligrosos. Pero eso fue hace más de 50 años. Ahora solo era un anciano al que estaban humillando en público. Al otro lado de la calle, Marcus, el dueño de la gasolinera, un veterano de la guerra del Golfo de 58 años, dejó lo que estaba haciendo. Reconoció a Harris al instante. Llevaba 15 años viéndolo parar a repostar. Siempre correcto, siempre amable. La escena le hizo hervir la sangre. Cogió el teléfono y marcó el número de la base militar de Fort Carson. Hola, soy Marcus Williams. Necesito hablar con el oficial de guardia. Es una emergencia. Mientras las cosas empeoraban, Johnson, ya irritada, decidió que era suficiente. Señor, va a tener que acompañarnos a la comisaría. ¿Y por qué motivo?, preguntó Harris por fin, su voz tranquila, casi un susurro. Por comportamiento inadecuado y no responder a un oficial. Además, necesita una evaluación médica. Harris la miró con la paciencia infinita de quien ha entrenado a cientos de reclutas de 18 años que creían saberlo todo. Déjame a mí, dijo López. Señor Harris, entienda nuestra preocupación. Un hombre de su edad en una moto así. ¿Peligroso para quién? Llevo 65 años conduciendo. Jamás he tenido un accidente. Ya, pero ahora es distinto. Los reflejos. Harris podría haberles dicho que sus reflejos fueron evaluados hacía 6 meses, que su coordinación era mejor que la de ellos. Pero no necesitaba demostrarle nada a nadie. En la base, la actitud del militar al otro lado del teléfono cambió al oír el nombre. ¿Ha dicho James Harris? Espere un segundo. La voz volvió, tensa. Señor Williams, manténgase observando. No deje que le hagan nada al coronel Harris. Enviamos una unidad ahora mismo. Coronel, pensó Marcus. El corazón le empezó a latir con fuerza. Johnson había decidido llevarlo para una evaluación psiquiátrica. Señor Harris, suba al vehículo. Vamos al hospital. No voy a ir. No es una sugerencia, es una orden. ¿Basada en qué ley? Johnson titubeó. No había ninguna ley. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Ley de protección al adulto mayor. Su comportamiento es un riesgo para usted mismo. Harris sonrió por primera vez. Una sonrisa casi invisible. Ya le habían contado mentiras mejores enemigos mucho más peligrosos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, a lo lejos, se escuchó un estruendo. Primero fue el sonido, un rugido profundo que no era de una moto. 12 Humvees doblaron la esquina levantando polvo y se detuvieron en un semicírculo perfecto, rodeando la escena. 50 soldados, armados y en posición, descendieron al unísono. Del vehículo principal bajó un oficial de paso firme. Capitán George Ferrell, 55 años, 22 de servicio. Caminó directo hacia Harris, ignorando a los policías. Se detuvo a 3 metros y saludó. Coronel Harris. La palabra coronel explotó en el aire. Johnson y López se quedaron de piedra. Nos informaron de un malentendido, dijo Ferrell, girándose por primera vez hacia ellos. Su mirada era de acero. ¿Quién de ustedes se atrevió a detener al coronel Harris? Oficial Johnson. Detuvimos a este caballero. A este caballero, la voz de Ferrell retumbó, y los 50 soldados dieron un paso al frente como un solo hombre. Este hombre sirvió en 3 misiones en Vietnam. Dirigió operaciones en el Golfo y en Afganistán. Me entrenó a mí y a cientos de oficiales. Este hombre al que usted llama caballero tiene 2 estrellas de bronce, 2 corazones púrpura y una cruz por servicio distinguido. El coronel Harris es una leyenda viviente. Y usted acaba de faltarle al respeto a un héroe nacional. Solo hacíamos nuestro trabajo. Balbuceó López.
Su trabajo es proteger, no humillar a un anciano en público. El ambiente se transformó. Los móviles seguían grabando, pero ya no con burla, sino con asombro. Johnson se acercó a Harris temblando. Señor. Coronel Harris. Lo siento, yo no sabía. Un consejo oficial, dijo él con calma. Nunca juzgue a nadie por su apariencia. No tiene ni idea de las batallas que ha librado. Coronel, ¿necesita algo?, preguntó Ferrell. No, capitán. Gracias por venir. Siempre, señor. Siempre. Harris volvió a su Harley. El motor arrancó a la primera. Y mientras se alejaba, los 50 soldados formaron un pasillo de honor a ambos lados de la carretera. Una hora después, el sheriff Smith recibió una llamada del capitán Ferrell. El mensaje fue claro: el coronel Harris no buscaría revancha, pero el ejército no podía tolerar ese trato a sus veteranos. Smith entendió. No era una queja, era una advertencia. Una semana después, en la comisaría, Johnson se puso en pie frente a sus compañeros. Cometí un grave error, dijo con la voz firme. Le falté al respeto a un hombre que merecía toda mi admiración. Pero aprendí algo: cada persona que paramos en la calle tiene una historia. Se trata de escuchar antes de juzgar. Días después, Johnson condujo por la carretera 340. La granja era sencilla, cuidada. Harris estaba bajo el tractor cubierto de grasa. Su Harley descansaba bajo la sombra de un roble. Coronel Harris. Él salió de debajo del tractor. Oficial Johnson. ¿Quiere un café? Sentados en la modesta cocina, él le preguntó por qué se hizo policía. Ella respondió que quería ayudar a la gente. ¿Y cuántos accidentes ha visto causados por conductores mayores? Muy pocos, la verdad. La mayoría son por jóvenes, por el alcohol, la velocidad. Entonces, ¿por qué asumió que yo era un problema? Ella no supo qué responder. La verdad era demasiado evidente. El respeto no lo da un uniforme, dijo Harris mirando por la ventana. Se gana con cómo tratas a los demás. Johnson miró la moto a través de la ventana. Esa Harley llevaba más años en la carretera que ella en el mundo. Seguía vieja, oxidada, pero funcionaba. Aún tenía mucho camino por recorrer. Igual que el coronel. Igual que ella. Igual que todos nosotros. Me dejé llevar por los prejuicios, confesó ella. Y lo peor es que ni me di cuenta. Todos cometemos errores, oficial. Lo importante es qué hacemos después. Por eso estoy aquí. Quiero cambiar. Harris fue a un aparador y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había medallas, fotos en blanco y negro. Esta es de Da Nang, dijo señalando una. De los 12 que ves ahí, solo quedamos 2. El verdadero honor no está en las medallas, está en las decisiones que tomas cada día. ¿Puedo volver?, preguntó ella. No como policía. Como alguien que quiere aprender. Las puertas están abiertas. Solo prométame una cosa: enseñe a otros lo que aprendió hoy. Con acciones, no con palabras. Se dieron la mano. Cuando Johnson se fue, el sol del atardecer teñía el cielo de naranja. Vio la Harley una última vez y sonrió. Ya no veía una moto vieja. Veía una historia que aún se estaba escribiendo. Y supo que en algún lugar entre los campos el rugido de aquel motor volvería a sonar con el alba. Porque mientras haya camino, aún queda misión.